Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 1433. Habíamos dedicado dos programas a hablar de la penitencia interior. En concreto habíamos hablado en el último programa de la dureza de corazón, de la conversión como ese cambio del corazón de piedra en un corazón de carne, de la conversión como un don de Dios, a la vez que como una colaboración también activa del hombre. Conviérteme, Señor, y me convertiré. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Don de Dios y al mismo tiempo colaboración activa del hombre. Bien, nos faltaba un último punto, el punto 1433. Que dice así: después de Pascua, el Espíritu Santo convence al mundo en lo referente al pecado, a saber que el mundo no ha creído en el que el Padre ha enviado. Pero este mismo Espíritu que desvela el pecado es el Consolador, que da al corazón del hombre la gracia del arrepentimiento y de la conversión. Por lo tanto, la afirmación de este punto es que el Espíritu Santo, don de la Pascua, don de Cristo resucitado, ese del que se nos decía que nos conviene que Cristo ascendiese a los cielos, porque si Él no ascendía, no vendría a nosotros el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que fue prometido después de la ascensión de Jesucristo a los cielos, lo primero que hizo fue, dice aquí una frase que es curiosa esta frase, convencer al mundo en lo referente al pecado. Convencernos en lo referente al pecado. Es una expresión curiosa. ¿Qué significa esta expresión? Que el Espíritu Santo, Él estaba prometido, Él los llevará a la verdad plena, Él os hará entender todo lo que yo os he enseñado, dice Jesús. Él nos va a ir descubriendo el sentido de todas las palabras de Jesucristo, nos va revelando su sentido interno, el sentido interno del mensaje de Jesucristo. El Espíritu Santo, pues, es la clave de comprensión de la palabra de Dios. Entonces dice que convence al mundo en lo referente al pecado. ¿Por qué? Pues porque sin la luz del Espíritu Santo no somos capaces de entender, nos falta una clave importante, ¿no?, para entender lo que es el pecado, el misterio del pecado. El misterio del pecado solamente se puede entender cuando uno ha recibido una luz especial de Dios para entrar en su intimidad, y entrando en su intimidad se da cuenta de qué drama es el pecado. Pero eso no es una lección que pueda ser aprendida sin haber primeramente participado de la intimidad de Dios. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, a la que tantas veces recurrimos para tener aspectos distintos, ¿no?, y matizar. El hijo pródigo no pudo entender, era imposible que él entendiese la gravedad del pecado hasta que él no había sido introducido gratuitamente en la intimidad del Padre. Y al ser acogido por el Padre y al volver a casa del Padre y al participar del gozo del Padre por su retorno, entonces se dio cuenta de la gravedad de su pecado. Pero es que cuando él estaba lejos de la casa del Padre, él no podía
caer en cuenta de la hondura del pecado. Sí, podía caer en cuenta de que estaba de alguna manera siendo incorrecto, ingrato con su padre, etcétera. Pero ¿qué es lo que estaba teniendo lugar en el corazón de su padre? Eso únicamente lo puede percibir en toda su hondura cuando es introducido de nuevo en casa, ¿no? Y él ve la alegría del padre, y entonces dice, si esta es la alegría del padre, yo qué disgusto le he dado, ¿no? ¿Hasta qué punto el corazón de mi padre ha estado latiendo por mí? Bien, por eso dice aquí que uno no puede entender lo que es el pecado sino gracias al don del Espíritu Santo que se nos da después de Pascua. ¿Por qué? Pues porque entender el pecado, entender lo que es el pecado, primeramente supone haber entendido que el hombre tiene una vocación filial en su relación con el Padre, una vocación también esponsal de relación con Dios, con Jesucristo, ¿no? Y una vocación de una llamada a la amistad. En la Sagrada Escritura, hay tres imágenes en las que se nos revela cuál es la relación del hombre con Dios. La imagen paterno-filial, la imagen esponsal y la imagen de la amistad. Dios ha querido revelarse a cada uno de nosotros con la figura del Padre. Nosotros somos sus hijos y el pecado, por lo tanto, desde esa imagen que nos es revelada, se expresa como la ruptura, el drama de una relación paterno-filial que ha sido rota. Nosotros nos damos cuenta de lo que es el drama de un padre que ve marchar a su hijo y romper con él. Pero ojo, solamente nos damos cuenta de lo que es el drama del pecado si primeramente el Espíritu Santo nos ha hecho caer en cuenta de que estamos llamados de que nuestra vocación es una vocación a ser hijos. También la Sagrada Escritura nos revela la siguiente imagen, que es la imagen esponsal. Como el Cantar de los Cantares dice que viene el Señor como cortejando nuestra alma, cortejándonos, ¿no? Yo le llevaré al desierto, le hablaré el corazón, etcétera. Esas imágenes de un cortejo esponsal, ¿no? Pues si hemos entendido eso, si el Espíritu Santo nos ha revelado que el amor de Dios tiene estos matices y esta caricia esponsal, ¿no?, de querer enamorar nuestro corazón, entonces entenderemos lo que es el drama del pecado, porque el drama del pecado es el pecado de infidelidad. Y no olvidemos que fue el profeta Oseas, el profeta elegido por Yahvé para proclamar lo que es el pecado al pueblo de Israel, porque Oseas había padecido lo que era pues una mujer infiel. Oseas había tenido una mujer que le había sido reiteradamente infiel con un hombre y con el otro. Y Yahvé le dice a Oseas, tú que sabes, tú que entiendes lo que es la hondura, lo que es el dolor del pecado de la infidelidad, de que tu mujer te haya sido infiel, tú que entiendes ese dolor, tú eres la persona propicia para entenderme a mí. Eso que tú has padecido con tu mujer lo padezco yo con Israel, con este pueblo con el que yo me quiero desposar y que me es infiel una y otra vez con su pecado, ¿no? Entonces Oseas es elegido como el profeta providencial, pues para denunciar el pecado como una infidelidad al amor de Yahvé. Y finalmente la tercera imagen es la imagen de la amistad. A vosotros ya no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer a vosotros. Con vosotros no tengo secretos, no me guardo nada. Todo lo que el Padre me ha dicho os lo he dicho a vosotros. Pues bien, qué duro es, ¿no?, que cuando alguien ha abierto totalmente su confianza a una persona, pues se sienta decepcionado por ella, y ese es el drama del pecado. El drama del pecado de que lo que reza el Salmo, ¿no? Si fuese un desconocido, pero eras tú con quien yo compartía mi intimidad, en quien había puesto mis esperanzas, eres tú el que me traicionas. Por lo tanto, lo que hace el Espíritu Santo es
revelarnos lo que es el pecado al revelarnos, al descubrirnos, al introducirnos en lo que es nuestra vocación de intimidad con Dios. Solamente el que entiende que con Dios está llamado a tener una relación de confianza paterno-filial, solamente el que entiende que nuestra relación con Él pues es esponsal de un corazón enamorado, ¿no? Solamente el que entiende que nuestra relación con Él es una relación de amistad, pues solamente así se puede entender la gravedad del pecado. Y así hay que entender esta expresión, que el Espíritu Santo convence al mundo en lo referente al pecado. Te convenzo, ¿no? Se suele distinguir entre la palabra vencer y convencer. Entonces, la palabra vencer, pues es que yo de alguna manera a una persona le he tapado la boca, ¿no? Le he dado unos argumentos a los que no ha sido capaz de responder. Le he dejado callado. Hay una discusión y allí de repente uno tiene más agilidad que el otro y le mete un requiebro y le pone en una contradicción de esas y allí le deja callado. Le ha tapado la boca, le ha vencido. Sí, le ha vencido, pero no le ha convencido. No le ha convencido. Aquí dice que el Espíritu Santo convence al mundo en lo referente al pecado, es decir, que te descubre, o sea, que no es que tenga que te hace verlo interiormente, te hace captar interiormente, al conocer la intimidad de Dios, te hace captar la fealdad del pecado, te hace dar como un natural aborrecimiento hacia el pecado. O sea, que no es que sea algo que se te mande porque está prohibido y entonces tú tienes que obedecer. No, es que te da una repulsión, te purifica tu sensibilidad, de manera que tú aborrezcas lo que es contrario a tu felicidad, que esa es la clave. Eso es lo que da el Espíritu Santo, ¿no? Nos da una conciencia de que nuestra felicidad solamente puede estar en nuestra relación paterno-filial, en nuestra relación esponsal, en nuestra relación de amistad con Dios. Y te da esa conciencia tan viva y tan fuerte que entonces el pecado pues se nos manifiesta de una manera, el Espíritu Santo te hace entender, te hace crecer en una sensibilidad que te repugna el pecado. Sin que eso quiera decir, que ya hemos tenido algún programa en que hemos matizado eso, pues que uno sienta una especie de repugnancia hacia los pecadores, porque entre otras cosas el primer pecador somos nosotros mismos. Y tenemos que querernos y no sentir repugnancia hacia nosotros mismos, ¿no? No, se refiere a tener repugnancia hacia el pecado, no hacia el pecador. Porque uno de los signos de que la aversión al pecado pues es correcta es que sea compatible con el amor al pecador. Odia el pecado y llama al pecador. Odia el delito y ama al delincuente. Que decía San Agustín, pues sí, esas dos cosas, eso es un signo del verdadero, o sea, de la verdadera contrición, del verdadero don del Espíritu Santo, ser capaz de integrar esos dos aspectos, ¿no? Cuando la repugnancia hacia el pecado tiene lugar de una manera en la que uno, pues casi está como mirando o despreciando, mirando por encima del hombro o despreciando a los pecadores, ¿no? Pues es que es como podía ocurrir en el mundo fariseo. Entonces esa aversión hacia el pecado no viene del Espíritu Santo, viene de otras concepciones humanas, o puede ser una deformación, pero de un verdadero deseo de santidad, pero esa no es una verdadera aversión al pecado. La aversión al pecado, esa especie de repugnancia que los santos han sentido hacia el pecado, es totalmente compatible y es que además es exigible que vaya de la mano con el amor al pecador, y una cosa no ensucia a la otra. El hecho de que Jesús entrase en casa de los pecadores no le ensuciaba a él, no le ensuciaba. El amor al pecador no empaña el rechazo, la repugnancia hacia el pecado, que son dos cosas bien diferentes. Por lo tanto, quedémonos en esta frase, en una frase de la que pocas veces, ¿no? Hay frases en la Sagrada Escritura que han resultado ser muy, muy conocidas, que pues las
las mentamos mucho, hacemos de ella casi un refrán, pues por ejemplo, el espíritu es fuerte y la carne es débil, o montones de expresiones bíblicas de las cuales hacemos casi pues un refrán, las hemos introducido en nuestro lenguaje diario, pero hay que reconocer que hay otras que sin embargo son muy escasamente utilizadas, y una es esta, ¿no? Que el Espíritu Santo convence al mundo en lo referente al pecado. Le convence, es decir, te hace caer en cuenta, te hace que se te cae como esa especie de escamas que tienes de los ojos y te impedían ver la barbaridad que era el pecado. El Espíritu Santo, al meterte en la intimidad de Dios, te lo deja patente. Te hace entender pues el drama tan grande que era, pues a dónde he ido yo, a dónde voy yo, pero cómo es posible que haya cometido. Pues sí, eso es el Espíritu Santo el que te convence en lo referente al pecado. Te da la gracia de entender de una manera evidente lo que Satanás te había hecho ciego para no verlo. Bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuamos enseguida. El punto 1433, cuando nos ha hecho esa expresión de que el Espíritu Santo convence al mundo en lo referente al pecado, nos remite a una cita del Evangelio, Juan 16, versículo del 8 al 9. Vamos a intentar pues meditar en esta cita que nos resulta misteriosa, pues para familiarizarnos con ella. Juan 16, versículo del 8 al 9. El contexto es que os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Vamos a desgranar este texto que nos resulta misterioso, pero que todos creo que percibimos, ¿no? Que está como concentrando, está condensando, pues una doctrina de Cristo en la que se dice mucho en pocas palabras. El Espíritu Santo convencerá al mundo en lo referente a tres cosas:
en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia, en lo referente al juicio. Pecado, justicia, juicio. Son tres aspectos en los que el Espíritu Santo nos hace caer en cuenta. Y luego parece que explica cada uno de ellos. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre. Y en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Bueno, la primera afirmación es que en lo referente al pecado, porque no creen en mí, hay una implícita referencia a que el pecado es expresado, es explicado aquí como endurecimiento contra la fe, como, sí, podríamos decir incredulidad. El pecado es explicado como el rechazo del don de la gracia. No olvidemos de que también hay algunos textos de la Sagrada Escritura que explican el pecado desde ese punto de vista. El que no cree se condenará. Dice eso la Sagrada Escritura. El que no cree se condenará. Es decir, el que haya endurecido su corazón. El pecado consiste en rechazar el don de la gracia que toca tu corazón. Entonces, esto está expresado en la Sagrada Escritura, hablando como el que no cree se condenará, es una referencia a la dureza del corazón que es impermeable a la gracia. Ya sabemos también, y forma parte de la doctrina católica, sin que sea contradictorio con esto que estamos diciendo, pues que podría ser que una persona no creyese o no fuese creyente no por culpa personal, no porque él haya tenido un rechazo de la gracia, sino porque no haya habido quien adecuadamente le haya predicado, etcétera. Bien, pero eso es otra cosa, eso es otra cosa en la cual ahora mismo no entramos. Aquí cuando dice la Sagrada Escritura el que no cree se condenará, lógicamente se refiere al que no cree él culpablemente, o sea, él tenía los medios para haber creído y ha sido la dureza de su corazón la que ha motivado la incredulidad. Bien, a eso se refiere. O sea, por lo tanto, el pecado es descrito, el pecado con mayúsculas, no unos pecados determinados, no, sino el pecado con mayúscula, es descrito en la Sagrada Escritura como la incredulidad, el corazón que no se abre a la gracia, que no se abre a la noticia de que Cristo es tu Salvador y viene a llamarte a la conversión. Es el pecado con mayúscula, del cual luego se derivan pues, muchos pecados pequeños, claro, bueno, pequeños, concretos, pero que proceden de no haber creído, de no haber aceptado a Jesucristo como Salvador, ¿no? Entonces, por lo tanto, el Espíritu Santo quiere convencernos al mundo en lo referente al pecado. El Espíritu Santo viene a que nos abramos a Jesucristo, a que seamos creyentes, a vencer la incredulidad del hombre, a vencer su dureza, ¿no?, de corazón. Eso es lo propio. Quiere que la fe sea para nosotros algo connatural. El Espíritu Santo nos da esa gracia de ese don de entendimiento, ¿no?, que hace que la fe casi sea connatural, sea como la piel de nuestra carne. La fe pasa a ser un don de Dios. Bueno. En segundo lugar, dice, Él convencerá en lo referente a la justicia. En lo referente a la justicia. ¿A qué se refiere? La palabra justicia sabemos que en la Sagrada Escritura es sinónimo de santidad. Cuando oigamos hablar de justicia en la Sagrada Escritura, no la entendamos. También es verdad que hay distintos pasajes y puede haber distintas formulaciones, pero en general la palabra justicia en la Sagrada Escritura es sinónimo de santidad. Ser justo es ser santo. Cuando se dice que Dios nos justifica, es Dios que nos santifica. Nos hace justos, nos hace santos. Bien, es casi sinónimo esa palabra. Nosotros la palabra justicia la hemos ligado a un contexto legal de partición, ¿no?, de hacer unas partes determinadas. No. Entendamos la palabra justicia en ese sentido bíblico de la santificación del hombre. Bien, pues Jesús es el santo. Jesús es el santo. Y eso es lo que se refiere
cuando de una manera misteriosa, en el versículo 10, dice, el Espíritu Santo os convencerá en lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. Claro, la mayor prueba de que Jesús es el santo, es el justo de Dios, es que vuelve al Padre, porque Él era el santo venido del cielo, y la ascensión de Cristo a los cielos queda patente su santidad, porque ha vuelto al cielo de donde provino. Luego el Espíritu Santo nos revela que Jesucristo, era el santo. Él era el santo de Dios. Y por lo tanto, de eso también nos tiene que convencer el Espíritu Santo. Viene a convencernos de que Jesús es el santo de Dios y que nosotros estamos llamados a la santidad. Podríamos decir, va en el mismo paquete, va en el mismo paquete que el aborrecimiento al pecado y la llamada a la santidad. Forma parte, es la cara y cruz de una misma realidad. El Espíritu Santo viene a convencerte de que estás llamado a la santidad, de que tú estás llamado a compartir la intimidad de Cristo en el cielo, y lógicamente como la cruz de esa, la cruz no, la consecuencia, ¿no?, de esa afirmación es tu aborrecimiento al pecado, tu repugnancia hacia todo lo que sea apartarte de Dios. Cara y cruz, causa y consecuencia de una misma realidad. Y en lo referente al juicio, dice, el Espíritu Santo convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia, en lo referente al juicio. En lo referente al juicio se está refiriendo, fijaros bien, lo explica en el versículo 11, en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Es decir, Satanás ha sido vencido. En la victoria de Cristo tú has vencido. Ahora lo que queda pendiente, lo que se espera de ti, es que tú te abras a aplicar esa salvación de Cristo, esa victoria definitiva obtenida en la cruz frente a Satanás, cuando Jesús dice todo está cumplido. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, y Satanás, en ese acto de obediencia de Cristo al Padre, Satanás es vencido en el acto de obediencia de Cristo al Padre. Por lo tanto, el juicio, la victoria sobre Satanás ha sido definitiva. Ahora, lo que se espera de ti es que tú te abras a ella, que tú te recibas a aplicarla en tu corazón. Bien, estas es las tres cosas de las que nos quiere convencer el Espíritu Santo. Convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia, en lo referente al juicio. Es decir, te quiere convencer de que tú estás llamado a la santidad. Por lo tanto, de que si tú tienes que ser santo con Cristo, que es santo, que tú aborrezcas el pecado, que tú confíes en que la victoria sobre Satanás ha sido definitiva, y que entonces vayas aplicando esa victoria de Satanás concretamente, no punto por punto, a determinados capítulos de tu vida, ¿no?, en los que Cristo tiene que reinar. Cristo tiene que reinar en aspectos concretos de tu vida. Bien, vamos a hacer un momento de reflexión y continuemos enseguida. En este punto 1433 se matiza de que el Espíritu Santo, al mismo tiempo que convence al mundo en lo referente al pecado,
al mismo tiempo, o sea, que desvela lo que es el pecado, es el consolador. O sea, te desvela el drama del pecado y te consuela. Las dos cosas, porque quizás si únicamente hiciese lo primero, pues nos abrumaría, nos sentiríamos abrumados, pero al mismo tiempo nos consuela y nos fortalece, ¿no? Las dos cosas hace, porque si únicamente, y además esto es importante, porque algunas personas tienen una especie de alergia a que se hable del pecado, porque dicen, fíjate, ahí está la Iglesia Católica siempre hablando del pecado, el pecado, el pecado, y entonces hacen una especie de caricatura de lo que es la predicación nuestra sobre el pecado, como si fuese una especie de estar siempre ahí despertando unos fantasmas que están como pues despertando escrúpulos y atormentando las conciencias, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque de la misma manera y al mismo tiempo que la predicación de la Iglesia, la Sagrada Escritura, está desvelando el drama del pecado, o sea, está incidiendo en la gravedad del pecado, al mismo tiempo que hace eso, es también consolador. Porque es que se nos recuerda que no solamente se nos dice, mira lo que has hecho, no, también se nos dice, mira lo que ha hecho Cristo por ti, mira cómo te ha redimido, mira con qué amor se ha entregado a pagar la deuda que tu pecado había contraído con Dios Padre. O sea, que el Espíritu Santo no solo viene a descubrir el pecado, sino viene también a consolarnos de que el misterio de la redención, pues el pecado no solamente ha sido restaurado, ¿no?, restañado, sino que incluso donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, que el don de la redención no únicamente no ha reparado el daño que el pecado había cometido, sino que nos ha elevado a una intimidad con Dios superior a la que teníamos antes. Por lo tanto, es falso y tenemos que rechazarlo, pues cuando escuchemos ese tipo de acusaciones que se hacen en el catolicismo, que es una especie de atormenta conciencias, cuando se habla del pecado. No es verdad. Nosotros no creemos en una especie de paz de las conciencias que consiste en no hacer luz sobre la verdad. No, la paz tiene que ser fruto de haber hecho luz sobre la verdad, sobre la realidad de nuestra vida, que es también la realidad del pecado, y entonces vivir en paz, pero en la realidad, no la paz de quien no quiere ver la verdad, no la paz de quien dice aquí no ha pasado nada, aquí ha pasado mucho, aquí ha ocurrido un drama gravísimo, ¿no? La prueba que ese drama ha ocurrido es que, fijaros qué caro lo ha pagado Jesucristo. Solamente se puede entender la redención de Jesucristo en la cruz y su muerte voluntaria por la salvación de nuestra vida, pues cayendo en cuenta de la gravedad del drama, de lo que es el pecado. Es que claro, si le quitamos importancia al drama, hacemos incomprensible la redención de Jesucristo. Pero hay que conjugar también el hecho de que Cristo, de que el Espíritu Santo no únicamente viene a hacernos conocer el drama, sino también a darnos la paz y la alegría interior de ser también receptores de ese don de la redención. Litúrgicamente también está muy, muy iluminado, muy significado lo que es el drama de la redención, con lo que después de Navidad litúrgicamente se celebra. A veces nos ha podido, permitidme este comentario así un poco de aplicación y de iluminación litúrgica, nos puede llamar la atención de que los días posteriores a la Navidad se celebren 3 fiestas que parece que están como descolocadas del calendario. Uno dice, bueno, esto es un poco raro que el día siguiente de Navidad se celebre el martirio de San Esteban, al día siguiente San Juan Evangelista y al día siguiente los Santos Inocentes. Parece como que son 3 fiestas que dice uno que están metidas como con calzador, ¿no? Como con calzador. Y no es así. Es bueno, es conveniente entender también litúrgicamente cuál es el origen de estas fiestas para que entendamos este don de Cristo Consolador, del Espíritu Santo Consolador en nuestra vida. Me explico.
La liturgia romana llamó a estas tres fiestas, a San Esteban protomártir el 26, San Juan Evangelista 27 y Santos Inocentes el 28, les llamó los comites Christi, es decir, los compañeros de Cristo. Los primeros frutos del nacimiento de Cristo, los primeros frutos del nacimiento de Cristo fueron el martirio, San Esteban es el protomártir, la virginidad. San Juan Evangelista pues es la primera alma virgen que se consagra al Señor, porque los demás apóstoles fueron mártires, y la inocencia. Martirio, virginidad e inocencia son los frutos del nacimiento redentor de Cristo. Cristo ha venido a consolar al hombre, le ha consolado con su redención. En primer lugar, nos ha hecho inocentes. Nos ha hecho inocentes. El inocente nos hace inocentes. La inocencia es un don de Jesucristo. La inocencia es un reflejo de esa doctrina de Jesucristo: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La inocencia es un don de conversión grandísimo en el hombre. Hacernos inocentes, hacernos como niños. Ahora bien, hay que decir que, en cierto sentido, el Señor quiere que vivamos el don de la inocencia, pero también es verdad que la inocencia a nosotros de alguna manera se nos ha escapado, ¿eh? Entonces tenemos que completar por la penitencia aquello que por la inocencia ya no hemos alcanzado, ¿eh? La penitencia completa la inocencia, o sea, lo que la inocencia pues le haya podido faltar en nuestra vida. Y entonces el martirio de San Esteban completa por la penitencia aquello que nosotros ya no es inocente. Y la penitencia, el bautismo de sangre, completa, ¿no?, en nosotros la santificación. Y finalmente, el tercero de los dones, ¿no?, el don de la virginidad, nos recuerda que en todo estamos llamados a tener un corazón indiviso unido esponsalmente con Jesucristo, y que la vida eterna no será otra cosa que una unión de corazones con Jesucristo, donde allí el hombre no tendrá su corazón dividido, donde allí Jesucristo será su único Señor, y la vida eterna consista en amarle con ternura, de una manera indivisa y plena, eternamente. Fijémonos, por lo tanto, en estas tres fiestas, en los comites cristianos, compañeros de Cristo, porque nos descubren, de una manera muy gráfica, nos descubren lo que es el consuelo del Espíritu Santo, que viene a restaurar el drama del pecado. El drama del pecado verdaderamente podría aplastarnos si no fuésemos consolados también por el Espíritu Santo, si no se nos diese el consuelo de que el nacimiento y la muerte de Cristo Redentora han sido fructíferos, han dado fruto, han rescatado nuestra alma de la esclavitud. La muerte y el nacimiento, vida y muerte de Jesucristo no han resultado infructíferas, no. Hasta la última palabra de Cristo, hasta su último gesto, han sido redentores. ¿Y cómo recogemos esos frutos de la redención de Cristo? Pues en estas tres fiestas litúrgicas. Os lo remarco. Cristo, aquel que murió por nosotros, aquel que nació por nosotros, vivió y murió por nosotros, también nos pide que seamos capaces de entregar nuestra vida por él. El martirio de San Esteban es imagen de que el hombre está dispuesto a entregar su vida por aquel que le había entregado su vida. Si Dios dio su vida por nosotros, si Dios vino a nosotros, nosotros también estamos dispuestos a entregar nuestra vida por él. Amor con amor se paga. En segundo lugar,
Él también quiere que nuestra vida consista en una purificación progresiva, en un hacernos niños, en un ir naciendo de nuevo a una vida nueva, que nuestra vida nos haga cada vez más inocentes ante Dios, nos haga como niños, ir haciéndonos como niños, entrando de nuevo en ese seno de Dios, naciendo de nuevo. Y ese es el don de la inocencia. El don de la inocencia que en parte, ya sabemos que lo hemos perdido, pero también en parte Dios cuando nos convierte, cuando nos da el don del perdón de los pecados, nos está volviendo, nos da la gracia de volver a ser niños ante Dios, neonatos ante Él. Y como os decía, finalmente, pues por esa fiesta del día 27 remarca la vocación esponsal que todos y cada uno de nosotros hemos recibido. Por eso, el punto 1433 tiene dos polos. El Espíritu Santo viene a convencernos de la gravedad del pecado, nos desvela lo que es el pecado, al mismo tiempo que es el consolador. Nos consuela también, pues para que si nos mostrase únicamente la gravedad, sin consolarnos frente a ella, pues es que nos abrumaría. Y entonces se nos da una cita final. De esta forma se le da la gracia del arrepentimiento y de la conversión. Y se nos refiere Hechos, capítulo 2, versículos del 36 al 38. Sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí se nos insiste en que el Espíritu Santo, que es el consolador, da la gracia del arrepentimiento y de la conversión. Por lo tanto, el consuelo del Espíritu Santo es un consuelo distinto de lo que nosotros entendemos por consolar, porque nosotros por consolar lo que entendemos muchas veces es: a la quita, que no ha pasado nada, hombre, que no ha sido nada. O sea, nosotros, vamos a ser claros, la palabra consolador la referimos muchas veces a aquel que, bueno, pues que está llorando un poco el sufrimiento del otro, pero quitando la importancia. No, venga, que no ha sido nada, hombre, que no ha pasado nada. Ese es un falso consuelo. Ese es un consuelo que en el fondo pues es ser pañito de lágrimas del otro, pero en el fondo no es transformarle y ni ayudarle para nada. La palabra consolador, el Espíritu Santo consola, el auténtico consuelo, es aquel que lleva a la conversión, es aquel que permite nacer de nuevo. Por eso no es incompatible, sino que es necesario, que el que viene a consolarnos, viene a darnos la gracia del arrepentimiento y de la conversión. De lo contrario, no es un auténtico consuelo. De lo contrario, es una especie de pañito de lágrimas y quitarle importancia a lo que la tiene. El Espíritu Santo viene a que seamos capaces de afrontar el drama del pecado, pero con esperanza. Es un drama, ojo, no hay que negar que sea un drama, pero es un drama que somos capaces de afrontar con esperanza y con confianza, porque la victoria de Cristo es cierta, y la oferta de Cristo de hacer de nosotros pues un hombre santo y un hombre renovado y un hombre inocente, pues es una oferta que es real, que no es hipotética, sino que está verdaderamente autentificada pues en la Virgen María y en tantos santos. Bien, lo dejamos aquí. Este es el comentario que hemos hecho hoy. Nos hemos centrado en el punto 1433. Dios mediante, pues comenzaremos a partir de mañana con el apartado diversas formas de penitencia en la vida cristiana. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.